En las últimas semanas son cada vez más numerosos los mensajes que recibimos de familias con dificultades para poder pagar el alquiler, con temores de desalojo, que plantean la preocupación de cuánto de sus ingresos se destina finalmente a un alquiler y de las profundas dificultades que implica poder acceder a un terreno, a una vivienda. Hoy no hay planes habitacionales oficiales que contengan esa demanda cada vez más crítica. Y vemos también cómo crecen algunos asentamientos, cómo surgen otros. Este dato que hace pocas semanas dábamos a conocer del aumento de viviendas y de la creación de nuevos asentamientos habitacionales. Es una situación que trasciende las capas sociales y afecta desde los sectores más vulnerables hasta las capas medias. Hoy se puede tener un ingreso y aún así tener dificultades para poder acceder a la vivienda, ¿no? Ya sea alquilada y naturalmente mucho más complejo de poder pensar en construir o de tener la casa propia. Esta realidad se revela también en los planteos frente a la Defensoría del Pueblo. Bueno, vamos a buscar allí precisamente algunas respuestas. Estamos en contacto con el defensor del pueblo de Río Cuarto, con el contador Daniel Frangie. Daniel, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Quería consultarle cuál es la mirada, la observación que se tiene desde la Defensoría de esta crítica situación habitacional por la que atraviesan miles de familias en la ciudad. Bueno, nosotros tenemos la misma preocupación que vos mencionás. En el año 2024 tuvimos un fuerte incremento de las consultas por alquiler, coincidió con la derogación de lo que era la llamada ley de alquileres y la desregulación del sector. Y este año se han mantenido las consultas, lo mismo que el 2025, vinculadas a esta problemática, ¿no? Sobre todo a cómo terminar de resolver esos contratos de alquileres que por una causa u otra se terminan generando con un alto nivel o algún nivel de conflictividad. Para que tengas una idea de la dimensión, nosotros sobre 1.500 casos de orientación jurídica que tuvimos en el 2025, un 20% estaban vinculados a esta problemática. Y tal vez el hecho más esclarecedor de esto que yo estoy señalando fue el reciente sorteo que hizo la Municipalidad de Río Cuarto sobre lotes, sobre 160 lotes disponibles, un poquito más, 167 creo que era el número exacto. Hubo casi 10.000 inscriptos para participar. Me parece que ese es el fiel reflejo de esta demanda creciente que no encuentra una solución. ¿Qué es lo que plantean particularmente? ¿Hay conflictividad con los convenios de alquiler? ¿No pueden pagar? ¿Está relacionado con las actualizaciones? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que plantean las familias? Van digamos, en todas las líneas que vos estás preguntando. Por ahí aparecen estos problemas de falta de pago. Muchos se dan al momento de tener que entregar la vivienda y la forma en que hay que entregarla, porque eso también complica el poder alquilar una nueva por los gastos que insume tener que entregar obviamente la vivienda en la forma en que se recepcionó, vemos que es variado. Incluso lo que uno observa también es cómo va aumentando ciertos niveles de conflictividad, por ejemplo en consorcios, a partir del pago de las expensas que corresponde al inquilino, que corresponde al propietario, cómo se regula el tema de expensas extraordinarias. Es como que van apareciendo distintas situaciones según los momentos y cuando se van mezclando con otras situaciones en el tiempo, vemos que crece un poquito el nivel de reclamos. Digamos, si nosotros cruzamos los reclamos que llegan a la Defensoría y vemos
los reclamos en materia de salud, que también han aumentado, y los reclamos por el tema del pago de tarjetas de crédito, refinanciación de deudas bancarias, que también han aumentado. Bueno, es como que se conforma un combo que marca una situación delicada. En particular con el tema de los alquileres, ¿la derogación de la ley generó más zonas grises en esa discusión? Digo, pone al inquilino con el propietario en una búsqueda de acuerdos que no siempre se alcanzan y que terminan provocando estas situaciones de conflicto. Bueno, pone estas situaciones de conflicto, yo no creo que estén necesariamente vinculadas a la derogación de la ley de alquileres, sino por ahí a la cuestión más vinculada a la situación económica, de cómo se puede terminar digamos de pagar o de llegar a pagar el alquiler o la entrega de vivienda. Lo que sí creo yo que esta ley de alquileres no ha podido solucionar una situación que es muy diferente de aquel que necesita una vivienda en forma inmediata con aquel que le dispone a la vivienda para poder alquilar. Ahí hay una simetría de situaciones que eso también complejiza la ecuación, porque bueno, de tener que dejar la vivienda en la que se habita en un plazo perentorio y no saber a dónde se va a ir es todo un problema, ¿no? Claro, porque aquí se plantea, digo, el que alquila lo hace desde una necesidad social, digamos, de tener un lugar donde vivir, y el propietario lo que necesita es un espacio de rentabilidad, digamos, o la búsqueda está relacionada con poder obtener una rentabilidad, y ahí hay un conflicto de intereses, naturalmente. Efectivamente, y aunque no siempre la rentabilidad esté ligada a una cuestión de mucha disponibilidad del propietario, también vemos propietarios que el caso de tener es una vivienda que fue un proceso de ahorro, que lo pensó para sostener su jubilación, para bueno, mejorar sus ingresos en algún momento. Entonces esto también complejiza la situación, porque uno por ahí tiende a pensar digamos, en una cantidad X de vivienda alquilada por un solo propietario. No, por lo general las situaciones más conflictivas se presentan en los casos de estos que yo remarco, ¿no? Algún propietario que invirtió en una vivienda para tener un plus al momento de jubilarse, las situaciones de las jubilaciones se complican, la situación de los medicamentos se complica, y bueno, esto hace que sea muy importante poder cobrar el alquiler, poder disponer de la vivienda, y enfrente la situación absolutamente contraria, no le alcanza para llegar a fin de mes, y no tiene a dónde ir a vivir. Bueno, ahí es donde empiezan a aparecer estos conflictos, estas dudas, estas consultas que nosotros recibimos en la Defensoría. Por lo que usted señala, son fundamentalmente sectores medios de trabajadores con algún tipo de ingreso quienes están haciendo estos reclamos. Mayoritariamente sí, pero también nos ocurre conflictos en ámbitos familiares, donde se consulta porque me fui a vivir al patio de lo que era se fue a vivir al patio de lo que era la casa de sus padres, ahí levantaron una piecita, levantaron una casita, y bueno, y después empiezan a aparecer conflictos derivados de esta situación. Pero claramente la madre de todo el problema radica en esta dificultad que tienen las familias para poder acceder a la vivienda en cualquiera sea de sus condiciones, a la vivienda propia, o poder acceder a un alquiler que les dé tranquilidad. Estas dos cosas hoy claramente están en crisis. ¿Esta posibilidad implica dar una respuesta legal, o entiende usted que se requiere de un abordaje diferente, que incluya a otros sectores, de pensar, digamos, una acción interinstitucional en virtud de que hay un aumento de la conflictividad? Bueno, yo creo que requiere las dos intervenciones. Hay una intervención en la coyuntura que siempre hay que atenderla. Nosotros tratamos de
que los conflictos se solucionen obviamente por medios pacíficos y en lo posible a partir de instancias de negociación sin llegar a la vía judicial, pero claramente es un tema que hay que abordarlo desde una mirada más compleja, donde nosotros fuimos, por lo menos quien habla por la edad, parte de una generación donde los planes de vivienda transmitían cierta tranquilidad a aquellos que no podían acceder por sí solos a una vivienda. Bueno, hoy esto se ha desconfigurado, no existe más, y me parece a mí que es un tema que debiera abordarse desde las políticas públicas, porque claramente es una demanda, como te decía, si la municipalidad pone a disposición, en un esfuerzo muy importante que hace la municipalidad, esto también hay que mencionarlo, una cantidad X de terreno, 160, y son 10.000 los inscriptos, bueno, hay que marcar la magnitud de la crisis habitacional que tenemos, ¿no? Es realmente muy, muy importante. Así que uno entiende que acá debieran pensarse políticas públicas que puedan perdurar en el plazo y que empiecen a mitigar esta situación. Bueno, los planes de vivienda que hoy usted lo señalaba también no están, digamos, el plan Procrear ya no existe más, no hay planes federales de vivienda, tampoco planes provinciales. El último entiendo que fue el que había iniciado Yure y que terminó Llamosas, y después no ha habido planes que sistematizaran la posibilidad del acceso a la vivienda. Sí ha habido algunas propuestas relacionadas con el acceso a la tierra, ¿no? Esto se ha dado, pero que naturalmente no es suficiente, y por eso hay una demanda de 10.000 familias frente a 167 terrenos, pero no al acceso a planes de viviendas que fueron los que marcaron durante generaciones y generaciones la posibilidad de que se armaran barrios sindicales, oficiales, municipales, nacionales. Esto ya no es una oportunidad, y el acceso al crédito bancario es cada vez más exclusivo, cada vez más complejo para un sector que puede responder a cuotas que son muy altas y que además pueden tener ingresos que satisfagan esas condiciones que ponen los bancos. Por lo cual uno podría prever, defensor, de que esta situación se va a agravar en el tiempo. La sensación es esa. Nosotros, por lo menos, en los casos que llegan a la Defensoría, no vemos ninguna posibilidad de acceder a créditos bancarios, incluso lo que significó el crédito UVA y algún otro tipo de crédito de esa magnitud para la vivienda, también acarrió algún tipo de inconvenientes, si bien esto no ha sido lineal, pero aquellos que según los momentos en que lo sacaron terminaron pagando cuotas que se volvían realmente muy, muy dificultosas, obviamente guiados por la convicción de que en algún momento iba a bajar la inflación. Sin embargo, esto lamentablemente es un problema que perdura en nuestro país, y a la vez me parece que como bien decís vos, acá hay que pensar una política integral, porque no va a haber forma de mitigar esta crisis en vivienda a partir del esfuerzo individual o de las líneas crediticias que pueden llegar a aparecer. Es muy, muy alta la demanda como para imaginarnos que se va a poder solucionar sin una estrategia del Estado en todos sus niveles, en algún tipo de plan que contenga distintos programas, porque también hay que reconocer que no es que no se haya invertido en viviendas. Uno ve el crecimiento de edilicio en nuestra ciudad y se da cuenta que también hay viviendas, pero bueno, el problema es cómo se distribuye todo ese metro cuadrado que está disponible, pero que no está accesible. Como también uno ve que hay crecimientos de loteos, pero vuelvo a lo mismo, están disponibles para un cierto y determinado nivel de ingresos, y hay un nivel de ingresos que no está accediendo a todo esto. Bueno, si no hay una política que modifique esta situación, este problema va a tender a agravarse. Defensor, quiero agradecerle mucho. Vamos a seguir abordando este tema, es muy sensible.
esta semana recibimos varios mensajes relacionados con dificultades en el poder pagar el alquiler, con la no poder acceder a planes de vivienda, pero también en el temor al desalojo, ¿no? A esa última instancia que implica para una familia dejar una casa y quedar varados frente a una realidad que no pueden afrontar, porque los costos superan ampliamente los ingresos de sustentabilidad mínima de esas familias. Bueno, vamos a darle continuidad al tema. Defensor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la consulta y bueno, nosotros estamos trabajando en esta problemática porque realmente nos preocupa tanto como vos lo mencionás, e incluso era una de las recomendaciones que íbamos a hacer a pocos días de presentar el informe anual 2025, que era justamente esto, ¿no? Poder sentar a los estados en sus niveles a pensar políticas públicas vinculadas a la vivienda, porque es un problema muy, muy sensible y que hay que encontrar una solución. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a vos. La palabra del defensor del pueblo, Daniel Frangíguez.